Oración simple. La oración simple como mínimo unidad de sentido, con independencia sintáctica. ¿Y por qué es importante la oración? Porque nos permite tener en cuenta un conocimiento de las clases de palabras. Ustedes saben que las palabras pueden ser los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los pronombres, los adverbios. También entre otras, también nos ayuda a identificar la diferencia en cuanto a los niveles de análisis. Justamente la sintaxis es lo que hace referencia obviamente a la función que la oración va a cumplir que la palabra, va a cumplir dentro de la oración, pero también hay otros niveles de análisis como la semántica o la morfología. Y también es importante la oración porque al identificar los modificadores que la componen, podemos justamente construir con más facilidad un texto, entendiendo al texto como una unidad justamente semántica de sentido que tiene coherencia, cohesión y adecuación. Entonces, ¿cuáles son las partes de la oración? Una oración está compuesta por sujeto y predicado cuando hablo de la oración bimembre y cuando estamos hablando siempre de la oración simple en este caso, ¿sí? La oración bimembre es cuando tiene dos partes, puedo dividirla en sujeto y predicado. En el sujeto, ustedes ven aquí en la diapo, vamos a encontrar núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Y dentro del predicado vamos a encontrar núcleo verbal, objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales y en el caso que estemos en la voz pasiva vamos a encontrar también complemento agente. Entonces vamos a tratar de analizar algunas de las oraciones. Ahí ustedes ven una imagen. Me gustaría que se detengan un poco y a ver qué les dice esta imagen, ¿no? Esto está sacado de una pintura. Y las oraciones que vamos a ir analizando son las que también hemos ido construyendo desde la novela que hemos leído, que es La sombra del jacarandá, novela conocida por ustedes. Bien, bueno, algunas oraciones que les he compartido aquí a modo de ejemplo son, por ejemplo, Roberto, el padre de Catalina, concurre a la escuela nocturna hace poco tiempo. Ustedes saben que en el análisis debo partir siempre por el núcleo o los núcleos verbales que son verbos conjugados. Deben ser verbos conjugados. En este caso, concurre. Y vamos a hacer la pregunta porque necesito identificar el sujeto, que podrá ser singular o plural de acuerdo al tiempo verbal también, al verbo, digamos, si está en singular o si está en plural. ¿Quién concurre a la escuela nocturna? Y la oración me contesta Roberto, el padre de Catalina. Entonces, ese es el sujeto de esta oración. Lo demás es el predicado. Si analizamos al interior del sujeto, vamos a empezar por identificar también el núcleo o los núcleos. Roberto es el núcleo verbal. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. Entonces, el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo. El padre de Catalina, ustedes tienen que desde el gráfico está entre comas, está aclarando a ese núcleo, es la posición. Si yo saco la posición, la oración sigue teniendo sentido, entonces la posición me aclara el núcleo. Y luego tengo el predicado y dice concurre a la escuela nocturna hace poco tiempo. Y aquí acuérdense que habíamos dicho anteriormente que hay determinados modificadores que están dentro del predicado. Entonces tengo que empezar a hacer preguntas para ver qué tipo de modificadores son los que están presentes. En este caso, bueno, vamos a ir
con los circunstanciales porque son los que justo están en estas oraciones, ¿sí? Y los circunstanciales, desde la semántica, también tienen que ver con adverbios, pero esos adverbios en la sintaxis tienen una función que es de ser circunstanciales. Y hay varios circunstanciales, eso ya lo tienen que repasar un poquito, lo venimos viendo ya hace mucho. Entonces, concurre. ¿A dónde concurre Roberto? A la escuela nocturna. ¿Dónde? Circunstancial de lugar. ¿Y hace cuánto? ¿Cuánto tiempo? Circunstancial de tiempo. Y luego tenemos la otra oración, que sí vamos a incorporar un elemento aquí, que es el objeto indirecto. Dice, la bisabuela de Mateo y Agustín les había contado sobre su historia. Volvemos, ¿sí?, al procedimiento. Marco primero el verbo, identifico el verbo, había contado. ¿Quién les había contado sobre su historia? La bisabuela de Mateo y Agustín, ¿sí? Aquí tienen, a diferencia de la otra oración, otros elementos que son los modificadores directo o indirecto, ¿sí? Modificador indirecto modifica directamente al núcleo y está introducido por esta preposición, en este caso de. Pero tengo que recordarnos y revisar las preposiciones. Habitualmente son con de o con del. Y dice, les había contado sobre su historia. Entonces, ¿sobre qué les había contado? ¿Acerca de qué? ¿No? Sobre su historia, es un circunstancial de tema. Pero aquí tenemos esta particularidad que en la oración anterior no está, que es el les. Y aquí vamos a introducir el objeto indirecto. Entonces el objeto indirecto se reconoce siempre en el predicado. ¿Por qué? Le voy a anteponer al verbo le o les. Si esto queda de una manera coherente y con sentido, tendré un objeto indirecto. Si no, tendré que seguir buscando. Pero de todos modos, cuando tengo un le o les dentro del predicado, no necesito preguntar porque es como muy obvio que es un objeto indirecto. Bien, hasta aquí con esta breve explicación. La idea es que vayan entendiendo los circunstanciales, el objeto indirecto, y en clase después vamos a seguir practicando. Para finalizar, les dejo una tarea que después la vamos a compartir en clase. Van a elegir de los capítulos que más les haya gustado de la novela de la sombra de Jacarandá oraciones. Entonces lo que van a hacer es subrayar 5 oraciones, las van a seleccionar, digamos, no necesariamente las tienen que copiar, pero sí las tienen que tener señaladas en el libro, y esas oraciones después las vamos a compartir en clase para ir reforzando no solamente los circunstanciales, los objetos indirectos, sino los otros elementos que conforman la oración. Entonces, de la oración simple vamos a ir después complejizando hasta ir a la oración compuesta.